más, hermanos, les reitero el gozo y el privilegio que es para mí, también para mi esposa, poder estar aquí entre ustedes. Alguien me preguntaba de cómo me sentía aquí en Venezuela, y la verdad es que yo no sé si es que somos caribeños, pero la forma de ser es muy similar entre nosotros los dominicanos y ustedes, así que nos hemos sentido como en casa, aparte de las buenas actuaciones de nuestros hermanos. Vamos una vez más a orar, pedir al Señor que bendiga la exposición de su palabra mientras buscamos el capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a pedir al Señor que nos dé de su gracia en esta tarde. Padre, una vez más acudimos a ti, Señor, porque nuestra confianza está únicamente en ti. Queremos que tu palabra obre en nuestros corazones. Queremos que tu Espíritu Santo la aplique con poder en nosotros. Señor, que al final de esta conferencia nosotros amemos más a Cristo y estemos más maravillados por el Evangelio, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Gracias, Señor. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, Lucas nos narra un incidente que ocurrió en los primeros años de la vida de la iglesia. Pedro y Juan se dirigen al templo a la hora novena de la oración, cuando se topan con un mendigo cojo de nacimiento pidiendo limosnas en una de las entradas del templo. Al ver a Pedro y a Juan, el mendigo comienza a rogarles que le den una limosna. Pedro lo mira fijamente a los ojos y el mendigo pone toda su atención creyendo que van a darle algo de dinero. Pero entonces Pedro le dice en el versículo 6: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaban los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cómo podemos imaginar? Este milagro causó una gran conmoción en la ciudad de Jerusalén. Dice en el versículo 11 que todo el pueblo se agolpó en el templo, por lo que Pedro aprovecha para proclamar los hechos del Evangelio. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, a quien fue antes anunciado. En el día de ayer nosotros vimos que el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo ya a favor nuestro en la persona de Cristo, para perdonar nuestros pecados y concedernos el don de la vida eterna. Siendo un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, Dios no podía pasar por alto nuestros pecados. ¿Cómo puede entonces Dios salvar a pecadores culpables y aún así mantener intacta su justicia? Bueno, nosotros decíamos en el día de ayer que lo que Dios hace con nosotros es un cambio de expediente.
A Cristo se le atribuye nuestra culpa y a nosotros se nos atribuye su justicia. Él murió en la cruz del Calvario como si hubiera cometido todos y cada uno de nuestros pecados, y ahora los creyentes somos tratados por Dios como si la obediencia perfecta de su Hijo hubiera sido nuestra obediencia. Y citamos 2 Corintios 5:21, a quien no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso fue lo que hizo Dios. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿y qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos y convertirnos, dice Pedro en el versículo 19. La conversión es la puerta de entrada para la salvación en Cristo. Nadie se salvará a menos que se convierta. Y la primera pregunta que yo quiero responder en esta tarde acerca del tema de la conversión es: ¿por qué? ¿Por qué necesitamos convertirnos para poder salvarnos? Bueno, la palabra conversión significa volverse, dar media vuelta, cambiar el rumbo de nuestras vidas. De manera que cuando Pedro dice aquí que debemos arrepentirnos y convertirnos, él está presuponiendo que nosotros estamos caminando por un camino equivocado, un camino del cual debemos volvernos. Así que no se trata simplemente de que estemos haciendo algunas cosas que no debemos hacer. Es que vamos en la dirección opuesta de donde debemos ir. Estamos dirigiendo toda nuestra vida hacia el lugar equivocado. Es por eso que el llamado de Dios no es a que dejemos de hacer ciertas cosas. Algunas personas, cuando les predicamos el evangelio, nos preguntan: bueno, ¿y qué es lo que yo tengo que dejar de hacer? ¿Cuáles son las reglas de este club? No, el punto no es que hay ciertas cosas que debemos dejar de hacer. Lo que Dios nos está pidiendo es que nos convirtamos, es que cambiemos por completo el rumbo de nuestra existencia. Imagínate por un momento a una pareja de esposos en la que el individuo es increíblemente desorganizado, bastante brusco en su forma de hablar, muy poco cooperador en casa, y encima de todo eso, un adúltero empedernido. Todo un personaje. Desde la misma luna de miel, esta mujer ha tenido que soportar con paciencia y con mucho dolor las constantes infidelidades de su marido. Hasta que un día ella le dice que no aguanta más, que ha decidido ponerle el divorcio, dar por terminada la relación. Por favor, recoge tu ropa y vete. Yo no quiero seguir en esta farsa de matrimonio ni un minuto más. Pero este hombre no quiere esto, y con lágrimas en los ojos le pide a su mujer que no lo abandone, que le dé una segunda oportunidad. Yo te prometo que a partir de ahora voy a hacer un esfuerzo por ser más organizado, por ayudarte con los quehaceres de la casa. Te prometo que voy a ser más cooperador y más cuidadoso con mi forma de hablar. Lo único que yo no puedo prometerte es que voy a ser un marido fiel. Ya vuestra risa responde la pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Cómo ustedes creen que se va a sentir esta mujer? ¿Acaso se va a sentir satisfecha y decir: ah, bueno, está bien, porque por lo menos va a ser más cooperador, va a ser más organizado? Por supuesto que no. Lo más importante para esta mujer no es que su marido corrija algunas cosas en su comportamiento en casa. Lo más importante para esta mujer es que este hombre sea suyo y de nadie más. Si este hombre quiere preservar su matrimonio, lo que él debe hacer es dar un giro de 180 grados en lo que respecta a su relación conyugal. Bueno, mis hermanos, amigos que están aquí en esta tarde, eso es exactamente lo mismo que ocurre entre el hombre y Dios.
Todo el mundo está consciente de que hay cosas en su vida que no son como deben ser. Y una frase que mucha gente usa constantemente es: nadie es perfecto, todos cometemos pecados, aquí y allá. Y muchos tienen la idea equivocada de que lo único que necesitan para estar bien con Dios, en paz con Él, es dejar de hacer algunas cosas y comenzar a hacer otras cosas. De ahora en adelante voy a leer mi Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a dar gracias por los alimentos. Pero la opinión de Dios es muy distinta. Su llamado no es a que hagamos algunos ajustes en nuestro estilo de vida. Su llamado es que experimentemos un cambio radical que involucre todo nuestro ser. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y más adelante, en este mismo capítulo 3 del libro de los Hechos, en el versículo 26, dice Pedro: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vuélvanse, dice Dios, de una vida completa de maldad. Y alguien puede decir: pastor, pero ¿cuál es esa maldad que nosotros hemos cometido tan grave y de la que debemos volvernos? Bueno, vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Capítulo 1 de la carta de Pablo a los romanos. Pablo está explicando aquí cuál es el problema que hace necesario la buena noticia del Evangelio. Versículo 18. Pablo acaba de decir: yo quiero ir a predicar el Evangelio a vosotros que estáis en Roma, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Pablo, ¿y por qué tú quieres venir a predicar el Evangelio? Bueno, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Dios se lo manifestó. Porque su eterno poder, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa delante de Dios. Imagínense, yo estoy aquí de turista, ¿verdad?, en Venezuela. Imagínense que yo voy a hacer un tour por la ciudad de Venezuela y me traen a este lugar y me dicen: esto que usted ve aquí es una de las grandes maravillas de la naturaleza. Porque así como usted lo ve, este templo no lo hizo nadie. Este templo es puramente natural. A través de millones y millones y millones de años, la lluvia, el viento, fue agrupando los materiales de tal manera que increíblemente salió este edificio. Y un día hubo un huracán que se metió aquí adentro y comenzó a mover las maderas y quedaron todas organizadas exactamente como los bancos en los que ustedes están sentados hoy. Pregunta: ¿alguno de ustedes le creería ese cuento? Y yo creo que no. Sin embargo, el hombre es capaz de pensar que este universo, que es inmensamente más complejo que este edificio, se hizo solo, naturalmente, en millones y millones y millones de años. Siempre recuerdo un cuento que oí hace muchos años de un individuo que va a un museo de estos naturalistas, le muestran un esqueleto y le dicen: este esqueleto que ustedes ven aquí tiene 4 millones y 3 días de años. Uno de los turistas se sorprende y dice: escúchame, yo estoy sorprendido. ¿Y cómo se sabe la fecha tan exactamente? Dice: bueno, porque yo llegué aquí hace 3 días y tenía 4 millones. Hermanos, el hombre busca cualquier explicación posible para no darle a Dios la gloria. Y Pablo está diciendo aquí: la ira de Dios se revela desde el cielo contra esa impiedad, contra esa injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Dios se ha revelado claramente a través de su creación. ¿Por qué el hombre detiene una verdad tan evidente? Pablo responde, porque el hombre no quiere glorificar a Dios y darle gracias. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre no quiere darle a Dios la gloria. El hombre no quiere postrarse en gratitud delante de Dios. Ahora, como el hombre es un adorador nato, cuando no adora a Dios, termina adorando a sus criaturas. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando nosotros pensamos en la idolatría, lo primero que suele venir a nuestras mentes es la idea de un individuo postrado delante de una estatua o de una imagen. Pero mis hermanos, la idolatría consiste en poner nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Dios para alcanzar una vida significativa y satisfactoria. Ese es el problema fundamental del hombre. Que Dios nos creó para que lo glorificáramos a Él, para que nos deleitáramos en Él por siempre, pero el hombre prefiere poner su confianza en cualquier cosa antes que postrarse ante Dios y reconocerle como el único Dios vivo y verdadero. Así que el problema no radica en los pecados que cometemos a diario, sino en ese gran pecado de una vida vivida de espaldas a Dios. Tal vez tú eres una persona muy decente. Tal vez tú no has caído en pecados groseros. El problema de tu vida no son esos pecados. Es una vida vivida de espaldas a Dios. Es una vida vivida buscando nuestra propia gloria, buscando satisfacción y significado fuera de Dios. Es por eso que más adelante Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 23 que la razón por la que todo el mundo necesita la salvación que el Evangelio ofrece es que nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese texto significa literalmente: nos hemos quedado cortos de alcanzar esa meta de darle a Dios la gloria. Y saben una cosa, todas las religiones humanas están incluidas aquí. Porque todas las religiones humanas intentan llegar al cielo, intentan llegar a Dios a través de las obras, a través del desempeño humano. En otras palabras, las religiones apelan al orgullo, las religiones apelan a la soberbia, al orgullo del hombre. Y es de esa raíz que brotan todos nuestros pecados. Ninguno de nosotros ha confiado en Dios como debiera. Ninguno de nosotros ha sido todo lo agradecido que debía ser. Ninguno de nosotros le ha obedecido como debiéramos obedecerle. Más bien hemos confiado en nosotros mismos, hemos sido ingratos, hemos buscado deleite, el deleite y la satisfacción que debíamos encontrar en Dios, hemos querido encontrarlo fuera de Él, fuera de sus caminos. Es así como todos nosotros hemos deshonrado, hemos menospreciado a Dios a lo largo de nuestras vidas. Generalmente los hombres ven el pecado en función horizontal. El daño que el pecado puede hacerle a otros o a ellos mismos. Pero la Biblia ve el pecado primariamente en función de la deshonra y el desprecio que el pecado significa para Dios. Así que la razón por la que necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia es porque Dios, en su justicia, no puede pasar por alto el menosprecio y el desdén de sus criaturas hacia su gloria y majestad infinitas. Pero es precisamente en el contexto de ese panorama tan desolador
que la luz del Evangelio brilla esplendorosamente. Hay salvación para los pecadores porque Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y pagó completamente la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Por eso el mismo Cristo dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Bien, ¿y cómo podemos ser partícipes de esa obra de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario? Bueno, yo le voy a decir cómo responden muchos evangélicos hoy esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Invita a Jesús a venir a tu corazón. Miren, mis hermanos, esa frase no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Eso es una pura invención del evangelicalismo moderno. ¿Qué significa invita a Jesús a venir a tu corazón? Esa frase no le hace ver al pecador la naturaleza de su problema, ni tampoco le permite ver al pecador qué es lo que Dios demanda de nosotros. Imagínense una clase de escuela dominical para niños, y esto es muy típico, lamentablemente, en algunas iglesias evangélicas. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Yo no sé ustedes, pero yo nunca me he encontrado con un niño que diga: yo quiero ir al infierno. No, todos los niños quieren ir al cielo. ¿Y cómo pueden ustedes ir al cielo? Inviten a Jesús a morar en su corazón. Vamos a orar juntos una oración para invitar todos a Jesús. Y todos los niños que están allí invitan a Jesús a morar en su corazón. Ya todos son cristianos, ya todos van al cielo. Esa no es la enseñanza bíblica. Hermanos, la demanda de Dios en su palabra es tan clara como la luz del mediodía. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El que no se arrepiente y no se convierte, aunque haya invitado a Jesús a su corazón, el día de su muerte se va a llevar un gran susto. En Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor es muy claro. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. No fue en el nombre de Mahoma, no fue en el nombre de Buda, no fue en el nombre de Lao Tse. Y yo les declararé, dice Cristo, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el tipo de textos que hoy no se escuchan mucho en las iglesias. Pero mis hermanos, ese texto está en la Biblia. Cristo está diciendo que en el día del juicio muchos van a llegar allí espantados. Espantados. Porque la demanda del evangelio es: arrepiéntete y conviértete. Eso me lleva a mi segunda pregunta. ¿En qué consiste la conversión? Bueno, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad, convertirse al Señor es volverse de una vida de pecado y de incredulidad para confiar en el Señor. En otras palabras, convertirse es arrepentirse y creer. Decíamos en el día de ayer que ese es el llamado del evangelio a todo hombre. Dice en Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, escuchen cómo el mismo Jesús predicaba el evangelio. Él no decía: invítenme a su corazón. Él decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La fe y el arrepentimiento son las dos tenazas con las cuales nos apropiamos de Cristo. Y la Biblia presenta ambas cosas como un acto de la voluntad del pecador.
En otras palabras, tú tienes, yo también, la responsabilidad de arrepentirse y creer. Nadie puede hacer eso por ti. Eres tú y solo tú quien debes tomar la determinación de renunciar a tu vida de pecado, a esa vida vivida de espaldas a Dios, y someterte a la autoridad de Cristo, poniendo toda tu confianza en Él. He ahí lo que implica convertirse desde el punto de vista humano. Ahora, mis hermanos, si vamos a ser bíblicos, tenemos que hablar donde la Biblia habla. Y eso no es todo lo que la Biblia dice acerca de la conversión. La Biblia también presenta la conversión como un don de Dios, como un regalo que Él concede soberanamente al hombre. Vayan conmigo, y aquí sí quiero que busquemos estos textos, porque esto es muy importante, a Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos capítulo 5, versículo 31. Una vez más, aquí vemos al apóstol Pedro predicando el evangelio. Y en el versículo 31, hablando de Cristo, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros no tenemos problemas en aceptar el hecho de que es Dios quien da el perdón de los pecados. Pero lamentablemente muchos tienen problemas para aceptar que también es Dios quien da el arrepentimiento. Jesús fue exaltado por príncipe y salvador para dar Él a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 11, 18. El apóstol Pedro está con un grupo de judíos, judíos cristianos, contándoles lo que había sucedido en la casa de Cornelio, el gentil, cómo Cornelio se había convertido y muchos que estaban allí. Y dice en el versículo 18 del capítulo 11 que cuando estos cristianos de trasfondo judío escucharon el reporte de Pedro, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios da el arrepentimiento. Es Dios quien da el arrepentimiento, porque nosotros mismos no vamos a querer arrepentirnos. Hechos capítulo 14, versículo 27. Pablo llega del viaje misionero con Bernabé, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abrió esa puerta? Dios abrió la puerta. Filipenses capítulo 1, versículo 29. No estamos citando un texto aquí y otro allá. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pablo está alentando a estos cristianos en medio de la persecución y dice: porque a vosotros os es concedido. Esa palabra en el idioma original significa literalmente: a vosotros se os ha dado de gracia a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense, Pablo dice: a ustedes se les ha concedido esta gracia, que creáis en Él. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos míos, ¿quién es el que concede que a las personas se arrepientan? Dios concede que se arrepientan. Amén. Fíjense, hermanos, hace un momento nosotros dijimos que el hombre no quiere darle la gloria a Dios, la gloria que Dios se merece. Dios no quiere atribuirle
el hombre no quiere atribuirle a Dios la honra que por derecho le corresponde únicamente a Él. Y es precisamente por eso que el Evangelio resulta tan odioso al hombre en su estado natural, porque el Evangelio revela claramente nuestra impotencia para salvarnos. De modo que para que un hombre crea y se arrepienta, Dios tiene que hacer primero una profunda obra de transformación interior, tan profunda que la Biblia la describe como un nuevo nacimiento o regeneración. ¿Recuerdan ustedes a Nicodemo? Claro que todos recordamos a Nicodemo. Este hombre llega a Jesús de noche, y la verdad es que Nicodemo tenía todos los tickets que se pueden comprar para llegar al cielo. En primer lugar, Nicodemo era judío. Dice, vino un hombre de Israel, judío, pertenecía al pueblo escogido por Dios, conocía las escrituras. En segundo lugar, Nicodemo no solo era judío, dice el texto, vino de noche un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo pertenecía al Sanedrín, y al Sanedrín solamente pertenecía a la crema innata de Israel. Pero Nicodemo no solamente era judío, miembro del Sanedrín, era fariseo, la religión más quisquillosa en el cumplimiento de todos los deberes religiosos. Pero si todo esto fuera poco, Nicodemo no era cualquier fariseo. Cristo le dice en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que Nicodemo era judío, del Sanedrín, fariseo, maestro de su religión. Y por si todo esto fuera poco, Nicodemo creía que Jesús había venido de Dios. Óigame, si había una persona cualificada para llegar al cielo, era Nicodemo. Y Jesús le dice, Nicodemo, te lo voy a poner bien sencillo. Para que tú puedas entrar al cielo hay que parirte otra vez. Tú naciste dañado. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Dios tiene que cambiar primero nuestro corazón de piedra para que nuestra voluntad pueda disponerse a divorciarse del pecado y creer en el Señor. De esa manera el pecador recibe el beneficio y Dios recibe toda la gloria. Toda la gloria. Ahora debo hacer una aclaración aquí de suprema importancia. Nadie tiene que saber primero que Dios ha hecho esa obra en su interior para arrepentirse y convertirse. Nadie tiene que saber eso. No. Tu responsabilidad es responder a la invitación del Evangelio. Tu responsabilidad es responder a la invitación que Dios te está haciendo en el Evangelio. Estar dispuesto a darle la espalda a tu vida de pecado para confiar únicamente en el Señor. Y es triste, algunas personas están esperando que Dios haga la obra. Es que yo todavía no lo he sentido. Están esperando, yo no sé si es una visión, si es una especie de calambre. Yo no sé exactamente qué es lo que están esperando. La Biblia dice claramente, entrar por la puerta estrecha. Mi amigo, esa es tu responsabilidad. Por supuesto, después que tú entres por la puerta estrecha, del otro lado vas a encontrar un letrero que dice, tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero tú no vas a saber eso hasta que entres. Tú no vas a saber eso hasta que entres. Tú tienes que entrar por la puerta estrecha. Esa es tu responsabilidad. Gracias al Señor que nuestra responsabilidad no es conocer los decretos secretos de Dios. Eso es un problema de Él. El problema mío es arrepentirme. El problema mío es convertirme. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. Tú sabes que tú eres pecador delante de tu conciencia. Tú sabes que si Dios te juzgara en este mismo momento no saldrías absuelto. Tú sabes eso.
que has estado viviendo de espaldas a Dios, buscando tu propia gloria, no la suya, procurando alcanzar una vida deleitosa fuera de Dios, fuera de sus caminos. Si tú sabes eso, no demores en venir a Cristo. No demores en venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Vuélvete de tus pecados a Dios. Descansa únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados y serás salvo. Ese es el llamado que hace Dios a todos los hombres a través del Evangelio. Ahora bien, todavía nos queda una pregunta sumamente importante. ¿Cuál es la obra que hace Dios en el pecador para que éste pueda convertirse? O sea, ya vimos que hay una responsabilidad en el hombre, pero que hay una obra secreta de Dios en el corazón. La pregunta que yo estoy haciendo ahora es, ¿qué obra es esa? ¿Qué es lo que Dios hace para que una persona que odia a Dios, y tal vez tú vas a decir, ay pastor, yo nunca en mi vida he odiado a Dios? Bueno, no, tú no odias al Dios que te fabricaste en tu mente, pero al de la Biblia sí. Amén. Al que se revela en Cristo sí. Nosotros nacemos odiando a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios en el interior de una persona para cambiarlo de odiar a Dios a creer en Él? Recuerden, mis hermanos, que nuestro problema no consiste únicamente en los pecados que cometemos a diario contra los mandamientos de Dios, aunque todos y cada uno de esos pecados son un gran problema en la presencia de Dios. Pero nuestro problema fundamental con la justicia divina consiste en toda una vida vivida de espaldas a Dios. Es por eso que debemos convertirnos, tomar la determinación de comenzar a vivir de espaldas al pecado para confiar únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, no solo para nuestra salvación, sino también para nuestra satisfacción y deleite. Mis hermanos, ¿por qué nosotros buscamos en las criaturas lo que solo puede encontrarse en el Creador? Porque hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Recuerdan el texto? Romanos 1. Nos hemos dejado engañar. Nosotros hemos creído que mientras más lejos estemos de Dios y de sus caminos, más felices seremos. ¿Saben lo que hace Dios para resolver ese problema? Él abre nuestros ojos. Mis hermanos, escuchen esto con atención. ¿Qué es lo que hace Dios? Porque esto es crucial para lo que veremos mañana de la santificación. Dios abre nuestros ojos y crea en nosotros un nuevo gusto espiritual que antes no teníamos por la gloria de Cristo, y que nos mueve eficazmente a entregarnos por entero a Él. Es en eso que consiste la regeneración o el nuevo nacimiento. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 44. Aquí tenemos la parábola del reino. Dice el Señor: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esta pequeña parábola, el Señor Jesucristo está describiendo el proceso a través del cual el pecador es convertido y traído al reino de los cielos. Esta persona
que antes iba por la vida procurando disfrutar de los deleites baratos que este mundo ofrece, porque este pobre individuo creía que eso era todo lo que había, de repente encuentra un tesoro que es incomparablemente más hermoso y más valioso que todo lo que él había visto hasta entonces. Y cuando este individuo pregunta el precio de ese campo que contiene el tesoro, le responden: te cuesta todo lo que tienes. Y este individuo todavía lo ve como una ganga, lo ve como algo barato por lo que él está adquiriendo, por lo que él va gozoso, vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro. Eso es convertirse. Miren, mis hermanos, cuando yo le estoy predicando el evangelio a una persona y comienza a preguntarme cosas como: pero hay que dejar de bailar si uno se convierte, hay que dejar de ir al cine, hay que dejar... El problema mío no es lo que me está preguntando. El problema mío es que yo me doy cuenta por la pregunta que esa persona no ha encontrado el tesoro. Miren, mis hermanos, cuando un individuo ve su pecado por la obra del Espíritu Santo y ve la gloria de Cristo por la obra del Espíritu Santo y ve que solo en Cristo hay salvación por la obra del Espíritu Santo, esa persona no tiene nada que preguntar. Él gozoso vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en ese individuo que lo llevó a ver en Cristo y en el Evangelio lo que él antes no veía? Dios le abrió los ojos. Dios le abrió los ojos a través del nuevo nacimiento, para que él viera su pecado como lo que el pecado realmente es, como la fuente de todas sus desgracias, como la fuente de una vida sin sentido, sin propósito, miserable, como aquello que finalmente lo arrojará en una condenación de miserias sin fin. Pero Dios también le hizo ver a Cristo tal cual Cristo es, no solo como el que puede salvarle de la condenación del pecado, sino como aquel tesoro que puede saciar plenamente las necesidades más profundas del alma. Aquel que puede brindarle la comunión más deleitosa que alguna vez haya podido disfrutar. Pablo describe muy bien ese proceso en 2 Corintios capítulo 4. Dice en el versículo 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El pecador está ciego. ¿Ciego a qué? A la gloria de Cristo. Y Pablo dice: por eso es que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y alguien puede preguntarle: pero Pablo, hay algo que yo no entiendo aquí. Si el pecador está ciego, si el pecador no puede ver la gloria de Cristo, ¿para qué tú predicas? Pablo responde: porque Dios, capítulo 4, versículo 6 de 2 Corintios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, ¿ustedes están entendiendo lo que Pablo está diciendo allí? Ese Dios que al principio de la creación dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, un día vino a tu vida mientras te estaban predicando el evangelio. Dios dijo: sea la luz, y de repente tú viste claramente lo que nunca habías visto: tu pecado y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra que hace Dios
para que un pecador se convierta. Es por eso que este hombre de la parábola vende todo lo que tiene gozoso. No fue a regañadientes, gozoso, porque él sabe que va a obtener a cambio algo infinitamente más valioso. Y ese gozo, escuchen esto, irá creciendo más y más y más y más en la misma medida en que ese creyente continúe profundizando su entendimiento de las verdades del Evangelio. Dice Pablo en Romanos capítulo 15 versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La fe produce gozo y paz, pero Pablo desea que ellos sean llenos de ese gozo, llenos de esa paz, en la medida en que crecen en su fe y en su entendimiento de Cristo y su Evangelio. John Piper lo dice de esta manera: en la conversión encontramos el tesoro escondido del reino de Dios. ¿Y qué hacemos? Lo vendemos todo para comprar ese campo. Y ahora sigue diciendo Piper: y año tras año en las luchas de la vida comprobamos el valor de ese tesoro una y otra vez, y descubrimos nuevas profundidades de riquezas que nunca habíamos conocido. Y así crece el gozo de la fe. Cuando Cristo nos llama a un nuevo acto de obediencia que nos costará algún placer temporal, nosotros traemos a nuestras mentes el valor incomparable de seguirle a Él, y por fe en su valor desechamos ese placer mundano. ¿Cuál es el resultado? Más gozo, más fe, más profunda que antes, y así vamos de gozo en gozo y de fe en fe. Qué gloriosa es la vida cristiana. Cada vez más gozo, cada vez más fe, mientras entendemos más profundamente el Evangelio de Cristo. Un cristiano es alguien que ha venido a entender que ninguna cosa de este mundo puede compararse siquiera con el gozo inefable de recibir el perdón que Cristo ofrece o de tener la esperanza que Cristo promete. Mis hermanos, voy a decir eso otra vez: un cristiano no es aquel que ha invitado a Jesús a vivir en su corazón. Un cristiano es alguien que ha venido a entender que ninguna cosa de este mundo puede compararse siquiera con el gozo inefable de recibir el perdón que Cristo ofrece o de tener la esperanza de lo que Cristo promete. Pero sobre todo es alguien que ha entendido que ninguna cosa de este mundo puede compararse siquiera con el gozo inefable de conocer a Cristo y de tener comunión con Él, aquí y ahora y por los siglos de los siglos. Ese es el llamado del Señor en el Evangelio: yo soy el pan de vida, Juan 6:35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso es que Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 que en comparación con Cristo, todas las cosas del mundo que él antes apreciaba, ¿saben cómo él lo ve ahora? Como basura. Y Pablo escribió Filipenses 3 unos 30 años después de su conversión. Él está diciendo: yo me convertí cuando vi las cosas de este mundo como basura, y aún hoy, 30 años después, yo sigo viendo las cosas de este mundo como basura. Pregunta: ¿por qué hay cristianos que no están manifestando esa satisfacción y ese gozo? No como debieran. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una lucha, mis hermanos. Continuamente somos seducidos a buscar deleite y satisfacción en eso mismo que un día tuvimos por basura. Esa es la guerra. Esa es nuestra lucha todo el tiempo.
volver atrás, olvidarnos de lo mal que nos iba en Egipto y comenzar a codiciar otra vez la comida que allí nos servían cuando éramos esclavos. Y cuando somos vencidos, ese es el resultado. Perdemos el gozo inefable y glorioso de ser cristianos. Pero mis hermanos, eso no tiene que ser así. Nosotros podemos levantarnos otra vez y por la gracia de Dios seguir corriendo la carrera, seguir ejerciendo fe, esa misma fe y aún más profunda que aquella que depositamos en Cristo la primera vez, cuando nuestros ojos fueron abiertos y nosotros vimos su hermosura. Y el gozo que experimentamos aquella vez, podemos experimentarlo de nuevo, solo que ahora más profundamente y con nuevos matices que antes no conocíamos. Y si tú estás aquí sin Cristo, solo me resta decirte que ya tú has visto en la Escritura, en la Biblia, cuál es tu condición delante de Dios, delante de aquel que te creó, delante de aquel que sostiene tu vida cada segundo, a quien tú deberías glorificar. Y has visto que en verdad te has quedado corto, y eso te hace transgresor en su presencia, pero has visto también lo que Él ha provisto en la persona de su Hijo y lo que Él requiere de ti para que puedas disfrutar plenamente de esa salvación tan grande. Mi amigo, ¿qué tú vas a hacer ahora con este conocimiento? ¿Seguirás despreciando a Dios para seguir detrás de los deleites baratos que este mundo ofrece? ¿Cambiarás el brillo de la gloria de Dios por el tenue y pálido reflejo de los deleites temporales de este mundo? ¿Saben cuál es el problema del hombre? Que se contentan con demasiado poco. Como dice Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, nosotros somos como un niño ignorante que prefiere quedarse en casa haciendo pasteles de lodo en el patio, en vez de aceptar la invitación de pasar un día de fiesta en la playa, porque ese niño no tiene ni idea de lo que eso significa. Dice Lewis, el problema es que somos muy fácilmente complacidos. El hombre fue creado para satisfacerse únicamente en Dios. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vuélvete a Él, porque nadie que venga a Él pidiendo misericordia será echado fuera. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solo en Él hay perdón, solo en Él hay descanso, solo en Él se encuentra el alma verdadero deleite, verdadero gozo, verdadera satisfacción por los siglos de los siglos, solo en Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos traído una vez más tu palabra. Señor, sosténnos para que sigamos predicando el resto de estas conferencias. Obra, Señor, en nuestros corazones. Quizás hay cristianos aquí que han perdido su primer amor, que han perdido el gozo de su fe. Señor, obra por tu Espíritu a través de tu palabra. Reaviva ese fuego otra vez. Pero mira, Señor, aquellos que tal vez están aquí creyendo que son cristianos y no lo son. Abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos y atráelos con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Salva, Señor, en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.